Listo. Vamos a ver entonces hoy la segunda lección de esta materia que se llama Doctrina Bíblica 5. Acuérdense que el título es Neumatología. Yo de paso aprovecho, le pido a Pablo que le cambie el título en el canal de YouTube. Vamos a tratar de poner Doctrina del Espíritu Santo en Neumatología. Creo que a alguno de ustedes le agarró como terror al leer la palabra y no se animaba a ver la lección, el video de la semana pasada. No se asusten, es simplemente doctrina del Espíritu Santo, no es más complicado que eso. Eso significa la palabra neumatología. Y como vimos la semana pasada, no sé, alcanzan a ver en la pantalla, está medio chiquitito, pero el contenido de este curso es la obra del Espíritu Santo, lo que vimos la semana pasada, el ministerio del Espíritu Santo, es lo que vamos a ver hoy, el fruto del Espíritu Santo, el bautismo, ofensas contra el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo son las clases que vienen por delante. Repaso nomás los títulos de la semana pasada, que hablamos de la obra del Espíritu Santo y dijimos la obra del Espíritu Santo en el mundo en general. Luego hablamos en relación con Cristo, el ministerio, la vida y ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, y en el cristiano, la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Y ahora vamos a ver la lección número 2. Y quiero aprovechar para agradecer a todos los que hicieron sus tareas y también a los que, sobre todo la segunda pregunta, esa que era abierta, me contaron un poquito de qué manera están experimentando últimamente la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Cómo el Espíritu Santo les está ayudando a tomar decisiones, en algunos casos a redireccionar, también como nos predicaba el pastor Eduardo ayer, en lo laboral, en los estudios, para compartir de Cristo en este tiempo de cuarentena. Así que les agradezco y les felicito. Si alguno de ustedes escribió hoy y mandó la tarea, todavía no la pude leer, pero mañana mismo o el miércoles estoy respondiendo y agradeciendo también por enviar sus tareas. Así que gracias también por eso y me ayuda también a que haya un ida y vuelta en esta clase, que no sea como un monólogo, sino también podamos retroalimentar de lo que ustedes están viviendo en este momento justamente con el Espíritu Santo. Para introducción a la lección de hoy, quiero que me acompañes con tu imaginación en esta situación. Vamos a pensar de que no estamos en el año 2021, vamos a imaginarnos que estamos en el año 0, vamos a pensar de que no estamos en Córdoba, Argentina, sino que estamos en alguna región de Galilea, y que de repente, por ahí en el año 30, tenemos la oportunidad de encontrarnos con un rabino judío que se llama Jesús de Nazaret. Y de repente, en algún diálogo que no sabemos bien cómo se inició, esta persona se nos acerca, nos mira fijo a los ojos y nos dice: sígueme. Y a partir de ahí nos convertimos en un discípulo de Jesucristo. Empezamos a caminar con Él, escuchamos sus enseñanzas, podemos ser testigos de sus milagros, de las sanidades, de las personas endemoniadas a quienes Jesús traía libertad. Y viviendo eso que, por lo menos en mi caso, hubiera sido el sueño del pibe, no sé si alguna vez ustedes lo pensaron, qué tremendo hubiera sido vivir en tiempos de Jesús y ser un discípulo directo del Señor Jesucristo. En medio de esa experiencia tan transformadora, tan tremenda, tan poderosa, nuestro maestro, nuestro líder, nuestro pastor, se empieza a despedir. Y en medio de la tristeza y la angustia, la ansiedad, los sentimientos que nos empiezan a embargar, Él nos dice que nos conviene a nosotros que Él se vaya. ¿Vos te imaginás que pudiera existir una experiencia superadora, algo aún más poderoso que lo que los discípulos habían vivido hasta ese momento? ¿Pudiera haber existido algo más revelador, más transformador que haber caminado con Jesús acá en la tierra y ver los milagros en primera persona de lo que Él estaba haciendo, de lo que Él estaba diciendo? ¿Será que puede haber una experiencia más importante, algo mejor todavía que eso? ¿Te lo imaginas? A priori diríamos que no, que es imposible. No hay experiencia en la tierra para un cristiano más
importante que haber estado con Jesús y haber caminado con Él en esta tierra. Sin embargo, Jesús les dijo, lo voy a parafrasear, miren, si ustedes creen que esto ha sido bueno, prepárense porque lo que viene se va a poner todavía mejor. Y te lo digo ahora con las palabras de Jesús. Él dijo en Juan 16:7, pero les digo la verdad, como si alguna vez el Señor Jesús hubiese dicho alguna mentira. Eso es imposible. Les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Ahí Jesús está hablando de que todo lo que habían vivido hasta ese momento, una experiencia tremenda de estar con Jesús, no tenía comparación con lo que aún iba a venir una vez que Él se fuera y que enviara a este Consolador. A ver, díganme ustedes, ¿quién será ese Consolador del cual Jesús está hablando y del cual está diciendo que cuando Él venga la cosa se va a poner incluso mejor de lo que hasta ese día ellos habían vivido? ¿De quién está hablando ahí? A ver, ¿quién se anima a levantar la mano o a escribirme en el chat? ¿De qué Consolador está hablando ahí Jesús? ¿De quién será? ¿Ah? Algunos de ustedes me hacen señas. Bueno, me interpreto con la seña que me están hablando. Bien, sí, la de Lucha, ahí está. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Pero acá sí los quisiera escuchar, prepárense para levantar la mano. Primero que levante la mano, le voy a dar un minutito para responder. ¿Por qué creen que Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera, Jesús, para que enviara al Espíritu Santo? ¿En qué podría superar la experiencia con el Espíritu Santo a lo que los discípulos ya habían vivido con el mismísimo Jesucristo está ahí? A ver quién levanta la mano y nos puede dar una idea de por qué les convenía a los discípulos que Jesús se fuera. ¿Nadie levanta la mano? Uno levantó el pulgar. No, la mano, a ver. A ver, Mauricio. A ver, Pablo, si me puede habilitar el audio de Mauricio y nos puede decir su opinión de por qué a los discípulos les convenía que Jesús se fuera y que viniera el Espíritu Santo. A ver, y de paso te saludo. Buenas noches, Mauricio, bienvenido. Y felicidades al papá, no sé si sabían, pero acaban de ser papá con Celeste, así que un aplauso de acá a los flamantes papás. Gracias, Mauricio, por estar ahí. ¿Podemos escucharlo, Mauricio o Pablo? Sí, en un segundo. Porque veo otras manos, nunca vi la de él. Ahí, hasta que lo encuentre un segundo. ¿Puedes levantar la mano, Mauricio? Levanta la manito, Mauricio, así Pablo te escucha más rápido. Te puedo encontrar entre los... Hay muchas caritas. Ahí está. Bien, ahí puedes hablar, así más rápido. Bien, vamos aprendiendo de paso. A ver, Mauricio, contanos, ¿por qué pensás que... Buenas noches, pastor, buenas noches, querida iglesia, gracias por el saludo. Creo que la respuesta correcta me parece que es porque el Espíritu Santo iba a habitar en todos nosotros. Y solamente cuando estaba Jesús, estaba enseñándole a los discípulos. Entonces me parece que es por ese lado que iba a habitar en todos nosotros y porque se iba a poder expandir la presencia de Dios como iglesia. Bien, bueno, muy bien, Mauricio, sí, tal cual. Señor Jesús en su faz humana, cuando estaba en esta tierra, estaba limitado como nosotros al tiempo y al espacio. Si Él estaba en Jerusalén, no podía estar en Galilea. Si estaba en Galilea, no podía estar en Samaria. Y tampoco podía estar con todos los discípulos a la vez, ni poder aconsejar y ayudar a todos a la vez. Imagínense, con 12, para el Señor fue todo un desafío. ¿Cómo hubiera sido con 120 o con los miles que vinieron después de Pentecostés? Entonces, realmente nosotros necesitábamos que viniera el Espíritu Santo y que Él pudiera completar o continuar la obra que Jesús había iniciado. Por eso también es interesante que Jesús dice, les voy a enviar otro consolador. Dice Juan 14:16. Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es interesante, a mí me llamó la atención cuando preparaba esta enseñanza, esa palabra, otro consolador, porque lo que fue Jesús para sus 12 discípulos, el Espíritu Santo sería para todos nosotros, un consolador. Pero otro significa otro de la misma clase, o sea, alguien que iba a hacer la misma tarea que había hecho Jesús para con sus discípulos, iba a hacer lo que el Espíritu Santo iba a hacer con todos los que seríamos parte de la iglesia del Señor. Jesús sigue estando con nosotros por medio del Espíritu Santo.
Por eso, como dice el material que ustedes han leído o leerán esta semana, ser llenos del Espíritu significa ser llenos de Jesús. Y para completar esta idea les comparto otro versículo que dice: y el Señor, después que les habló, está hablando ya de Jesús resucitado acá en Marcos 16-19, dice: después que les habló a los discípulos, fue recibido allá en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ahora te pregunto, ¿cómo hizo Jesús, ya resucitado, si había ascendido al cielo y estaba sentado a la diestra del Padre, para seguir ayudando a los discípulos a predicar y también respaldando la predicación de la palabra con señales, con prodigios, con milagros? A través del Espíritu Santo. Esa es la manera en que Jesús sigue estando con nosotros, aunque Él está también sentado a la diestra del Padre. Por medio del Espíritu Santo, Él está en medio de la iglesia, como lo ha prometido, cuando 2 o 3 nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Pero también en esa promesa que leímos recién dice que Él va a enviar un consolador para que esté con ustedes para siempre. Y leemos de nuevo el versículo, dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús para siempre. Y me encanta esto. No hay limitación de tiempo. No hay fecha de caducidad. Mientras haya iglesia, va a haber un consolador. El mismo poder y manifestaciones que tuvieron en el ministerio del Señor Jesús, el mismo poder y milagros que tuvieron en el ministerio de los primeros discípulos, están vigentes hoy. No hay fecha de vencimiento, por lo menos en mi Biblia no la he encontrado. Por lo tanto, no hay manera de que podamos decir que los dones se acabaron, que los milagros se acabaron, que las señales, que las sanidades se acabaron, porque el Espíritu Santo sigue estando con la iglesia y el poder del Espíritu Santo sigue vigente en medio de nosotros. Y yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios de que es así y que nosotros podemos experimentar lo mismo que vivieron los primeros discípulos en la iglesia del primer siglo. ¿Qué significa ser consolador? No es una palabra que utilicemos nosotros muy a menudo, ¿no? Podríamos pensar rápidamente que consolador es esa persona que cuando alguien está en dificultad, está triste, está angustiado, entonces viene el consolador y lo consuela, ¿no? ¿Y cómo pensamos nosotros que pudiera consolar un consolador? Bueno, pobrecito, quédate tranquilo, ya va a pasar, esta dificultad, esta prueba, esta tristeza ya se va a acabar. Pero eso no es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que viene y nos consuela a nosotros en nuestra dificultad como si fuéramos pobrecitos y nos hace así, nos soba el hombro para decir, bueno, tranquilo, ya va a pasar, esta situación ya se va a acabar. Por el contrario, el Espíritu Santo viene y nos consuela trayendo fortaleza y dándonos victoria en medio de las pruebas, dándonos dirección para tomar las mejores decisiones, ayudándonos a poder vivir la vida cristiana tal como lo haría el Señor Jesús si estuviera en la tierra en estos momentos. La palabra consolador en el original griego es parakletos. Quiero ahora introducirnos a lo que sería el significado de esta palabra parakletos. Hago una pausita acá. ¿Alguna pregunta? Ahí estoy leyendo. Natividad pone acá en el apunte, dice que Jesús se fue como Cristo y volvió como el Espíritu Santo. ¿Cómo explica eso? Bueno, lo que dice el material es de que Jesús se fue como el Cristo sufriente que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día y luego con ese cuerpo glorificado Él ascendió a los cielos. Pero por medio del Espíritu Santo Él está presente con nosotros. Porque acuérdense, la Trinidad es una unidad indisoluble. Entonces, Cristo está en el Espíritu y el Espíritu está en Cristo. Entonces, donde está el Espíritu Santo, ahí está Jesús y ahí está el Padre. No hay manera de disociar a uno de los otros dos, ¿no? Es una unidad que no se puede disolver. Entonces,
cuando el Espíritu Santo está con nosotros, el Señor Jesús está también con nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero haber respondido esa pregunta de natividad, no sé si hay alguna otra consulta o me ayudas ahí, Pastor José, si hay otra pregunta, si no, seguimos con el Paráclito. ¿Vamos bien? A ver, una pregunta. No, Pastor Diego, era esa nomás de natividad, no hay otra por el momento. Bueno, listo. Si no se quedó clara la duda, después de natividad lo podemos seguir por privado o en la semana por el foro, ahí en la plataforma. Bien, la palabra consolador. Ustedes se recordarán que el Nuevo Testamento se escribió en griego, entonces la palabra griega, que nuestras Biblias traducen como consolador, es la palabra parakletos o parácletos. Vamos a ver qué significa esa palabra en el original. Bueno, el primer significado es abogado. Esa es la primera significancia que tiene la palabra parácletos. Abogado, hay algunos aquí en esta aula virtual que ya son abogados o se están a punto de recibir. El abogado es quien representa a otro o apela la causa de otro. El abogado es quien representa a otro o apela la causa de otro. Dice 1 Juan 2:1, la segunda parte, de que si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está hablando de Jesucristo como nuestro abogado, que está sentado a la diestra del Padre y que está abogando por nuestra causa, está defendiéndonos delante del Padre. Pero el Espíritu Santo también ejerce esa función. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces acá está otra vez la función del abogado que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Tanto el Hijo, Jesucristo, como el Espíritu Santo, ambos son abogados por nuestra causa e intercesores por nosotros delante del Padre. El Espíritu intercede desde nuestro interior, como leímos recién, con gemidos indecibles. Y el Señor Jesús intercede desde el trono de la gracia. Así que, mira vos, no sé si sabías que tenés un abogado que te defiende. Bueno, ahora te doy una doble buena noticia. Tenés dos. El Espíritu Santo que intercede dentro tuyo y el Señor Jesús que está sentado a la diestra del Padre también intercediendo por nosotros. Entonces ese es el primer significado de la palabra parácletos, abogado. Si no hay preguntas, sigo. Vamos entonces con el segundo significado. Y este es el que mayormente se utiliza en la Biblia y es uno llamado a nuestro lado para ayudarnos. Es el significado de la palabra parácletos que mayor utilización tiene en el Nuevo Testamento. Uno llamado a nuestro lado para ayudarnos. Y esto quiero aclarar, que el Consolador viene a ayudarnos, no a reemplazarnos. Lo digo de nuevo, el Consolador viene a ayudarnos, no a reemplazarnos. El Espíritu Santo no va a venir a hacer lo que vos tenés que hacer. ¿Se entendió? El Espíritu Santo no va a orar por nosotros, no va a leer la Biblia por nosotros, no va a predicar el Evangelio por nosotros. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Él lo que va a hacer es ayudarnos a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Sobre todo en aquellas tareas que están relacionadas con el servicio cristiano, con el cumplimiento de la gran comisión. Dios ha decidido obrar a través de instrumentos humanos, vasos de barro como somos nosotros, pero solamente cuando estamos rendidos al Espíritu Santo. Cuando estamos sometidos al Espíritu Santo, entonces ahí Dios nos puede usar con gracia, con denuedo, con la unción y respaldar lo que prediquemos, lo que enseñemos, también, si fuera necesario, con señales. Bueno, ya vimos entonces dos significados de la palabra parácletos, abogado y también uno puesto a nuestro lado para ayudarnos. Vamos a ver la tercera acepción de esta palabra, que es rogar, exhortar. También con este significado es usada la palabra parácletos, como por ejemplo en Romanos 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, yo les ruego
por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si ustedes tienen una Biblia de estudio y la pueden aprovechar, ahí la palabra ruego es la palabra parakaleo, que también deriva de la palabra paracleto, y significa pedir fervorosamente. El Espíritu Santo es ese paracleto que pide, ruega de una manera fervorosa. Entonces no solamente consuela, anima, intercede, ayuda, como ya lo vimos recién, sino que además el Espíritu Santo suplica, exhorta y ruega. Sin la persuasión del Espíritu Santo, ninguna prédica tendría éxito. Sin la exhortación del Espíritu Santo, la palabra de Dios no produciría cambios en nosotros. Sería solamente un conocimiento intelectual, pero nunca cambiaría nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestros hábitos. Solamente por esa exhortación, ese pedir fervorosamente que produce el Espíritu Santo en nosotros, es que los cambios se van produciendo y vamos siendo transformados a semejanza de Cristo. Entonces, repasamos. Significado de la palabra paracleto: abogado, uno puesto a nuestro lado para ayudarnos, y por último, aquel que ruega y exhorta de parte de Dios. Bueno, aquí hago otra pausita, pregunto si hay alguna pregunta. Si no, nos preparamos ya para el contenido bien de la lección. Esto fue solo la introducción, mis amigos. A ver si hay alguna pregunta ahí en cuanto a lo que vimos del significado de la palabra paracletos, consolador. Ahí está. Exhortar, ¿qué significa? Bien. Exhortar significa corregir en amor. Esa tarea que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos muestra el error, pero también nos muestra de qué manera podemos cambiar y hacer las cosas bien, como el Señor desea de nosotros. Vamos entonces. Punto A. El Espíritu Santo es nuestro maestro. De paso les recuerdo que este PowerPoint, si no está ya, en la semana lo vamos a subir a la plataforma para que ustedes con el PowerPoint y el material ya puedan repasar los conceptos más importantes. ¿Sí? El Espíritu Santo es nuestro maestro. Y como maestro, lo primero que hace es guiarnos a toda verdad. Dice Juan 16:13, que Él, Jesús está hablando del Espíritu Santo que iba a venir, Él los guiará a toda verdad. Y esto es maravilloso, que el Espíritu Santo pueda hacer esto en nuestras vidas, porque Él nos guía a toda verdad en la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia es un libro espiritual, y la única manera de poder recibir revelación de un libro espiritual es con la ayuda del Espíritu Santo. No sé si a ustedes les pasó, pero en mi caso fue muy notorio. Yo, como les contaba hace un ratito, hice todo el primario y secundario en un colegio religioso y teníamos catequesis y una vez a la semana teníamos que ir a misa y bueno, aprendí cosas muy interesantes. Sin embargo, para mí la Biblia era un libro inentendible. Era un libro de historias antiguas que no tenían ningún tipo de aplicación en la vida práctica, a lo que yo estaba experimentando. Pero cuando tuve un encuentro personal con Cristo y el Espíritu Santo vino a vivir en mi corazón, a partir de ahí la Biblia se transformó en un libro vivo y empecé a entender lo que la Biblia dice. Empecé a recibir revelación de la palabra y el Espíritu Santo a guiarme a toda verdad. Me imagino que en tu caso más o menos habrá sido una experiencia similar, porque es lo que hace el Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad. ¿Y quién mejor para revelarnos la verdad de la palabra de Dios que aquel quien inspiró a los autores que la escribieron? Imagínense, el Espíritu Santo inspiró a los autores que escribieron la Biblia y ahora está disponible a nosotros para enseñarnos, para revelarnos y guiarnos a toda verdad. Si ustedes han leído los Evangelios y el libro de los Hechos, notarán un gran contraste entre los discípulos en el tiempo del ministerio de Jesús, que ellos de primera mano recibían las enseñanzas,
las prédicas, los milagros de Jesús, pero muchas cosas no las entendieron hasta después de la muerte y resurrección del Señor y hasta, sobre todo, que recibieron al Espíritu Santo. Recién ahí su mente fue abierta, recién ahí empezaron a recibir revelación y a entender y a ser guiados por el Espíritu Santo en cuanto a la palabra de Dios que está escrita. Entonces, el Espíritu nos guía a toda verdad. El segundo punto, en cuanto a su rol de maestro, el Espíritu habla en nombre de Dios para revelar su palabra y sus deseos. El Espíritu Santo nos habla en nombre de Dios para revelar su palabra y sus deseos. Dice Juan 16:12, hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere en dónde? Lo que oyere que habla la Trinidad. Es maravilloso tener a un miembro de la Trinidad que está con nosotros, que vive en nosotros y que escucha todo lo que el Padre habla con el Hijo y nos puede traer ese tipo de revelación, sobre todo para entender y obedecer las Escrituras. Ahí ustedes tienen ejemplos en el material, como fue el caso de Felipe, que fue guiado por el Espíritu Santo a tener un encuentro con un etíope que volvía a su reino y de esa manera explicarle el significado de la palabra de Dios y guiarlo incluso a el paso de obediencia del bautismo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios, pero también los deseos, la voluntad de Dios para nuestras vidas, que está revelada también en las Escrituras. Y en tercer lugar, también nos revela lo que ha de venir. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo nos puede traer una revelación de lo que está por venir. Dice Juan 16:13, sigo con el mismo texto, dice que el Espíritu Santo les hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora te pregunto, ¿cuáles son las cosas que habrán de venir que el Espíritu Santo nos hará saber? El número de la lotería que va a salir mañana, o del Kini 6. Estaría bueno, están pensando algunos de ustedes, estaría bueno que el Espíritu Santo me diga, anda a jugar la tal, vos vas a jugar y ganás. No hay falla ahí. Pero no es eso lo que el Espíritu Santo nos va a revelar de lo que habrá de venir. ¿Qué revelación nos puede traer el Espíritu Santo de lo que está por venir? Bueno, lo primero es las bendiciones posteriores en nuestra vida espiritual. En nuestro caminar con Dios, hay muchas bendiciones que ya hemos recibido, pero hay otras que Dios las tiene preparadas para más adelante. Y el Espíritu Santo nos las va revelando para que también podamos esperarlas y recibirlas con gratitud. Me encanta este texto y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente de 1 Corintios 2:9. Y dice así: a esto se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Otra vez podemos decir, gloria a Dios. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, nos revela los pensamientos de Dios y también las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Incluso en este tiempo de pandemia, incluso en este momento de cuarentena, Dios tiene preparadas bendiciones para nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos quiere anunciar qué es lo que el Padre tiene preparado para nosotros, para que estemos listos, para que estemos recibiendo esas bendiciones de parte de Dios con fe y con gratitud. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Qué maravilloso, ¿no? Saber que el Espíritu Santo está con nosotros y nos revela lo que ha de venir, entre esas cosas, las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Otra cosa que el Espíritu Santo nos revela y que todavía no ha sucedido, sino que está por acontecer, tiene que ver con las profecías bíblicas.
El Espíritu Santo nos revela lo que está escrito en la palabra acerca del futuro del mundo y de la iglesia. Un ejemplo, las señales antes del fin. Cuando nosotros leemos en los evangelios lo que el Señor Jesús dijo sobre lo que serían las señales, los acontecimientos que iban a estar presagiando su segunda venida, es el Espíritu Santo el que nos trae revelación para darnos cuenta de que hoy estamos viviendo esos tiempos. El Espíritu Santo, el que nos revela en la palabra de Dios y nos dice, mirá, alerta, ¿ves esto que está escrito? Esto que dijo Jesús hace 2000 años, bueno, eso es lo que hoy estamos viviendo. No para que nos asustemos, no para que nos alarmemos, sino para que sepamos de que Dios había dicho todo lo que hoy iba a pasar. Porque Él ya lo vio, Él ya fue y volvió, Él estuvo en el futuro, volvió al pasado y nos anunció lo que en nuestro presente íbamos a estar viviendo cada uno de nosotros. Y lo tercero que nos revela en cuanto a acontecimientos futuros el Espíritu Santo tiene que ver con lo que hay en el futuro del cristiano. Entonces ya no estamos hablando solamente de lo que son las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, de lo que está escrito en la Biblia, las profecías bíblicas, sino puede ser que el Espíritu Santo en algún momento particular te revele algún acontecimiento futuro de algo que te va a pasar a vos. ¿Por qué? Porque, como te dije recién, el Espíritu Santo ya conoce nuestro futuro. Él ya estuvo en nuestro futuro. No nos ha predestinado en el sentido de que somos robots y se va a cumplir la historia tal como Dios la diseñó. Él respeta nuestro libre albedrío, pero Él ya sabe cuáles van a ser nuestras decisiones y cuál va a ser el resultado de nuestras decisiones. Y en base a eso, que Él ya lo vio, en algunas ocasiones Él nos puede anunciar lo que va a acontecer para que nos preparemos. Un ejemplo, el libro de los Hechos nos relata la historia de un profeta que se llamaba Ágabo y que en una ocasión se presentó al apóstol Pablo y le profetizó, le dijo de parte de Dios que cuando él llegara a Jerusalén le iban a esperar cárceles, persecuciones y mucho sufrimiento. Ahora, ¿para qué el Espíritu Santo, a través de este profeta Ágabo, le trajo esa revelación a Pablo? ¿Para que saliera huyendo? ¿Para que se fuera para otro lado? No, para que él se preparara, para que él se fortaleciera en Dios, para que cuando llegara esa situación que efectivamente llegó, Pablo estuviera listo y la obra de Dios se pudiera cumplir y todo ese sufrimiento, cárceles y persecución que el apóstol padeció, fueron utilizados por Dios para el bien de la extensión del reino de Dios, para que su palabra se predicara en otros lugares e incluso para que, como era el deseo de Pablo, él pudiera llegar y predicar en Roma, frente al mismísimo César. ¿Será útil eso para nosotros en estos días? Yo leía esto y digo, qué actual es la palabra de Dios y qué vigente que es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos vos y yo en estos días que este paracleto, uno puesto a nuestro lado para ayudarnos, nos esté en este tiempo recordando y revelando lo que dice la palabra de Dios y también en algunos casos incluso anunciándonos algún acontecimiento que va a venir, no para que nos asustemos, no para que salgamos corriendo, sino para que estemos preparados y digamos, Dios, hacé tu obra en mí, porque definitivamente lo mejor que me puede pasar es lo que Dios quiera que me pase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Bien. Bueno, hablamos entonces en cuanto al ministerio del Espíritu Santo como consolador y el primer punto que dijimos que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Vamos a ver el segundo. El Espíritu Santo nos hace recordar. Este es otro de los ministerios del Espíritu Santo como consolador, además de enseñarnos como maestro. Él nos hace recordar. ¿Y qué cosa nos hace recordar? Bueno, dice Juan 14:26, justamente acá es de nuevo el Señor Jesús, el que está hablando y dice, Él, el Espíritu Santo, les recordará todo lo que les he dicho. Él les recordará todo lo que les he dicho. Lo primero que nos recuerda es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios cuando tenemos que tomar decisiones, para que no nos equivoquemos. También nos recuerda la palabra de Dios para que actuemos correctamente.
para no ceder a las tentaciones. En esos momentos donde somos tentados, como el Señor Jesús en el desierto, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios y al declarar esa palabra de Dios recibimos fortaleza para poder vencer a la tentación. También cuando estamos ante una decisión, ¿qué hago con mi vida? ¿Voy para allá, avanzo, espero, firmo ese contrato, no lo firmo? ¿Me caso o no me caso? Son todas decisiones importantes que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo y Él nos recuerda la palabra de Dios en esos momentos para que la decisión que tomemos sea la mejor. También nos recuerda las promesas de Dios. Y es maravilloso que en los momentos difíciles, cuando vienen las dudas, los temores, el Espíritu Santo nos recuerde las promesas que nos hizo Dios y que nos impulsaron a tomar esa decisión. Muchas veces con el pastor Eduardo, con el pastor José, nos ha tocado aconsejar a personas, a matrimonios, en cuanto a decisiones que tienen que tomar, algunas muy trascendentes como cambiarse de trabajo o más lejos, cambiarse de país, ir a vivirse a otro país, en algunos casos cambiarse de congregación. Y lo que siempre nosotros les recomendamos es que ellos busquen una palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios, que es la que te va a guiar a tomar una decisión, es la que te va a sostener en los momentos difíciles, en medio de las tormentas, para que vos sigas confiando y avanzando en cuanto a esa palabra. Me encanta ese texto de los evangelios que dice que Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado, se subieron a la barca, Jesús se echó a dormir la siesta y vino una tempestad terrible, ¿te acordás la historia? Los discípulos se asustaron, lo despertaron al Señor y Él se despertó y los miró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudan? Se puso en pie, declaró que se calme la tormenta, al instante dejó de soplar el viento, se hizo gran bonanza, dice la Reina Valera, y ellos pudieron seguir adelante con el viaje. Jesús les dijo, crucemos al otro lado, esa es la promesa. Entonces, aunque haya una tormenta en el medio del lago, aunque se ponga el cielo lo más oscuro, en la dificultad más terrible de tu vida, si el Señor te dio una promesa, Él la va a cumplir. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo nos trae a memoria esa promesa para que en base a esa promesa nosotros no claudiquemos, no volvamos atrás, mucho menos no nos dejemos hundir por las circunstancias, sino que podamos mantenernos firmes confiando en la palabra que Dios nos direccionó para cruzar al otro lado, para tomar la decisión y avanzar en el propósito de Dios. ¿Amén? Y por último, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra justa cuando estamos ministrando. No sé si te ha pasado, espero que sí, si sos líder de un grupo de vida, si estás colaborando en algún ministerio, si te ha tocado alguna vez aconsejar a alguien o estar predicando, o como en el caso me pasa ahora enseñando esta lección. Qué lindo que el Espíritu Santo te traiga a memoria un versículo, una palabra justa. Decime si alguna vez te pasó y vos decís, gloria a Dios. Estás hablando con alguien, estás escuchando una situación, algo que le está pasando a alguien y de repente sale un versículo que vos no lo habías leído a lo mejor ese día, no lo tenías justo subrayado en la página de la Biblia que estaba abierta, pero te viene ese versículo y vos le compartís ese versículo a la persona y la persona se queda así como, wow, es justo lo que yo necesitaba. No es nada para nuestra vanagloria ni para sentirnos mejor que nadie. Es para darle gloria a Dios y decir, gracias Espíritu Santo que me diste la palabra justa que esta persona estaba necesitando. Él nos recuerda esa palabra. Obviamente, está en nosotros la responsabilidad de leer la Biblia para que esa palabra esté en algún lado de nuestra memoria y el Espíritu Santo nos pueda recordar. Como yo les digo muchas veces en los exámenes, el Espíritu Santo les va a recordar lo que ustedes han estudiado, no les va a revelar la parte del apunte que todavía no leyeron. Y tampoco va a hacer eso con la Biblia. Entonces, si leemos la palabra, el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra justa en el momento que la tengamos que compartir o enseñar. ¿Amén? Bien, hago otra pausita ahí. Pastor José, decime si vamos bien, si hay alguna otra pregunta, alguna inquietud. Vamos bien, Pastor Diego.
no tengo ninguna, por lo menos ahí en el chat, en ninguno de los dos chats, expresada ninguna pregunta, así que parece que podemos seguir. Bueno, ya estamos terminando prácticamente el último punto, pero quiero hacer un repasito para que nos ubiquemos en qué parte estamos. Acordate, hoy estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo como consolador. Y luego de haber visto las distintas acepciones de la palabra consolador en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, ahora estamos viendo de qué manera el Espíritu Santo ejerce ese ministerio de consolador. Y hablamos de que, en primer lugar, lo hace como maestro, ¿no? Nos guía a toda verdad. Habla en nombre de Dios para revelarnos la palabra de Dios a nuestros corazones y también nos revela, en algunas situaciones, lo que está por venir. Después, el segundo punto, hablamos del Espíritu Santo, nos hace recordar. Entonces, al principio dijimos, nos revela lo que está por venir. También nos recuerda hacia el pasado la palabra de Dios, nos recuerda las promesas de Dios, en base a las cuales muchas veces hemos tomado decisiones importantes en nuestras vidas, y nos recuerda también una palabra justa en un momento en el cual estemos ministrando, ya sea predicando, enseñando o aconsejando a alguien. Entonces vamos a ver el último punto, el punto C. El Espíritu Santo nos revela a Jesús. El Espíritu Santo nos revela a Jesús. Y dice Juan 15:26, Él dará testimonio acerca de mí. Es Jesús el que está hablando. Está hablando de cuando viniera el Espíritu Santo, que fue enviado a partir del día de Pentecostés. Dice, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. Y el primer punto que vamos a ver es que Cristo es revelado al creyente por medio del Espíritu Santo. Lo digo de nuevo, Cristo es revelado al creyente por medio del Espíritu Santo. Nadie conoce a Jesús como el Espíritu Santo. ¿Quién mejor que para revelarnos al novio que el amigo del novio? Imagino ya sabrás que la Biblia habla de Jesús como el novio y habla de la iglesia como la novia que está esperando que el novio la venga a buscar para las bodas del Cordero, ¿no? Que van a ser en el regreso del Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Ahora, ¿quién mejor que el amigo del novio, el Espíritu Santo, para revelarnos a nosotros, la iglesia, que somos la novia, cómo es nuestro novio, el Señor, nuestro amado Jesús? Entonces, el Espíritu Santo nos revela a Cristo al creyente. Segundo, parece que voy a decir lo mismo, cambio una palabrita, pero es importante. Cristo es revelado en el creyente. En algún momento de nuestra historia, muchos de nosotros teníamos religión, pero el día que tuvimos un encuentro con Jesús empezamos a tener una relación con Cristo. ¿Quién nos presentó a Cristo? Más allá de la persona que nos predicó, de la manera en la cual nos llegó el Evangelio, puede ser una prédica por televisión, una campaña, un mensaje radial, lo que sea. El instrumento que Dios usó, pero quien nos reveló a Cristo fue el Espíritu Santo. Pero ahora, desde ese momento en adelante, el Espíritu Santo nos revela a Cristo en nosotros. Y acá te recuerdo que el propósito de la salvación no es solamente que cuando morimos nos vamos al cielo, sino para qué seguimos aquí en la tierra. La salvación tiene como propósito también vivir como Jesucristo aquí en la tierra. Ser cada vez más parecido al Señor Jesús. Y el Espíritu Santo restaura en nosotros la imagen de Dios que se perdió por el pecado. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, que es algo que vamos a hablar más adelante en otra lección, tiene que ver con el carácter de Cristo, con ser como Cristo. Y en la medida que en este proceso nos vamos pareciendo cada día más a Jesús, vamos creciendo, como dice Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuando vayamos al cielo? No, acá en la tierra. ¿Y quién hace esa obra que yo humanamente no puedo realizar? El Espíritu Santo. Él nos revela a Cristo en nosotros. Un día lo reveló a nosotros para que abriéramos el corazón, lo invitáramos a pasar a que sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero hoy
y todos estos días, hasta que nos venga a buscar, está revelando a Cristo en nosotros, para que cada vez nos parezcamos más a Él, para que la imagen de Cristo esté cada vez más fuerte en nuestras vidas. Y por último, el Espíritu Santo hace que Cristo sea revelado a través del creyente. Entonces dijimos, Cristo es revelado al creyente, Cristo es revelado en el creyente y por último es revelado a través del creyente. Cristo es revelado por el Espíritu Santo a través de vasos humanos, que somos nosotros, imperfectos, con un montón de limitaciones. Pero a través nuestro, el Espíritu Santo quiere revelar a Cristo. Fíjate, dijimos que Cristo fue revelado por el Espíritu Santo a nosotros, que Él está siendo revelado en nosotros, pero también quiere ser revelado a través nuestro, para que Cristo sea notorio a las personas que nos rodean. Y decime si de nuevo no es una característica del Espíritu Santo tan necesaria en este tiempo que estamos viviendo. En este tiempo de pandemia, de temor, de angustia, si escuchás a las personas, si escuchás o lees los diarios, ves los noticieros, o escuchás por ahí al compañero de trabajo, a los vecinos, donde hay ansiedad de lo que estamos viviendo, de lo que se va a venir después, de lo que ya se habla de la nueva normalidad, de cómo van a ser los protocolos para volver a vivir de una manera, entre comillas, normal, en el trabajo, en los lugares públicos, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento, donde hay tantas preguntas sin responder, qué maravilloso que las personas puedan ver a Cristo a través nuestro. ¿Y quién va a hacer esa obra? El Espíritu Santo. Él lo está haciendo en nosotros y a través de nosotros. ¿Hay una pregunta ahí? Quiero abrir acá, así les veo las caras. Y paso a revisar si no están dormidos, ¿eh? ¿Están despiertos todavía ahí? Sí, espero que sí. Parece que sí, algunos no se mueven todavía, pero están ahí. Bueno, que no les pase, miren que uno salió en evidencia que apagó la cámara, se fue a dormir la siesta y salió en los diarios después. Bueno, espero que estén ahí despiertos y que esta clase nos esté siendo útil a todos. Bien, si no hay una pregunta, yo quisiera terminar con una oración para que lo que hemos estado recién compartiendo y prácticamente le estoy transmitiendo un resumen de lo que dice el material, sea una realidad en nuestras vidas. Es mi deseo, es mi oración, que no sean solamente conceptos lógicos que nosotros podemos estudiar y el día de mañana rendir un examen, sino que hoy, sobre todo, más que nunca hoy, en el momento que estamos viviendo, sean realidad en nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea vigente y que todo lo que hemos hablado hoy en cuanto a la enseñanza, la revelación de las Escrituras y la imagen de Cristo en nosotros y revelándose a través nuestro a las personas que nos rodean, más que nunca, hermanos, más que nunca como iglesia tenemos que brillar y permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, en nuestras acciones, en todo lo que podamos hacer para llevar paz y esperanza a un mundo que está desorientado. No tiene en quién confiar, hacia dónde mirar, que no sea hacia el Señor Jesús. Entonces, si no hay ninguna pregunta, me gustaría que hagamos esa oración y ya estamos terminando entonces la lección en esta noche. ¿Oramos? ¿Sí? ¿Nos ponemos de acuerdo? Padre, te damos gracias en esta noche por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Jesús, por tu obra en la cruz, por tu resurrección, por haberte levantado con poder de entre los muertos. Pero te damos gracias también porque enviaste el Espíritu Santo a estar con nosotros y en nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Señor, bendito Espíritu Santo, te honramos en esta hora, te agradecemos por estar con nosotros y te damos lugar para que sigas obrando en cada una de nuestras vidas. Todo lo que hemos hoy leído en la palabra, lo que hemos compartido en esta enseñanza, que sea una realidad en nuestras vidas. Revelanos a Cristo, revelanos las Escrituras, ayúdanos a ser cada vez más parecidos a Jesús
y que a través nuestro las personas que te rodean te puedan conocer. Yo bendigo la vida de mis hermanos. Declaro, Señor, que en este tiempo vamos a seguir viviendo experiencias tremendas con tu Espíritu Santo. Así como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que ha sido enviado y está hoy con nosotros y en nosotros, nos permita vivir las experiencias que vivieron esos discípulos al lado del Señor. Bendecí a cada uno en esta noche. Al que está triste, llénalo del gozo del Señor, que es su fortaleza. Si hay alguien que está angustiado o que tiene que tomar decisiones y no sabe qué es lo mejor, Espíritu Santo, revelale por medio de la palabra la decisión que tiene que tomar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos libertad en nuestras vidas, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, para que vos sigas haciendo tu obra en nosotros, para que nos guíes y nos des esa palabra justa, para esa palabra rema para nuestras vidas y también para compartir a las personas que se acercan a nosotros buscando paz, buscando esperanza en Cristo, en Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, Dios, y te damos muchas gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Seguí obrando en nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero decirles que al final del material tienen ustedes ahí una tarea también para esta semana, muy sencilla, unas preguntitas de repaso nomás para ver si se entendieron los conceptos principales. Obviamente, como ya vieron en el tutorial, todas estas tareas que ustedes van haciendo son puntos que les van a sumar en el puntaje final de esta materia. Y hay, como siempre, una pregunta abierta al final, donde me interesaría que ustedes puedan escribir ahí de una manera privada entre ustedes y yo, pero para que tengamos esta retroalimentación. ¿De qué manera el Espíritu Santo está obrando en este tiempo en ustedes de todo lo que recién hemos estado hablando? ¿No? Si el Espíritu Santo le está revelando a Jesús, si le está recordando una palabra, si hay una promesa de Dios en la palabra que se le está haciendo rema en este momento y ustedes entienden que es algo que el Espíritu Santo como una alerta les está dando, me encantaría, por favor, que ustedes puedan compartir eso y de esa manera ver lo que Dios a través del Espíritu Santo está haciendo entre nosotros. Bueno, muchas gracias por su atención. Dios les bendiga mucho. Quiero verlos una vez más acá en las pantallitas. Ahí los saludamos. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Que tengan, como decimos siempre, una semana bendecida, prosperada y en victoria. Gracias, Pastor José. Gracias, Pablo, por resolver la parte técnica. Lucho y Cecilia también, que nos ayudan desde el chat y en todas las cuestiones también administrativas. Dios los bendiga mucho. Gracias, hermanos. Feliz semana. Nos estamos viendo pronto.